Buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los mayas, la escritura y la numeración que iniciamos la clase pasada. Estuvimos hablando un poco acerca del desciframiento de la escritura maya, cómo se fue dando, cuáles fueron los principales actores que han ido aportando en esa misión de llegar a entender lo que estamos viendo acá, los diferentes jeroglíficos que están en conjunto y que por allí tratan de comunicar algo, ¿verdad? Comunicar algo en su momento y que actualmente se trata de entender qué es lo que ellos registraban en esas inscripciones, ¿verdad? Una inscripción precisamente es un elemento que tiene escritura, que a veces tiene iconografía también, como estas figuras que muestran a algunos seres, algunos personajes con algunos otros elementos y que también, al igual que la escritura, se trata de descifrar y se trata de entender. Muchas veces esta escritura directamente tiene que ver con lo que se está representando aquí. Entonces se presenta una serie de figuras que luego se describe en algunas partes a través de la escritura. Y nosotros podemos saber que es escritura porque tiene los glifos, jeroglíficos o glifos también se le llama, y que son bastante ordenados, ¿verdad? Van en filas y columnas y que a veces pueden estar horizontales o verticales, pero ya vamos a ver cómo es específicamente la lectura, el orden de lectura de estos jeroglíficos. Entonces, en cuanto al funcionamiento de la escritura maya, ahora se conoce que hay diferentes tipos de signos y que representan ideas, representan objetos, seres, tanto del mundo físico o del mundo cultural, sobrenatural, que representan ideas un poco más allá de lo material. Entonces, eso es lo que se va encontrando, esa figura que se van tratando de interpretar. ¿Qué tipo de escritura es la que se ha logrado conocer en cuanto a la escritura maya? Pues así como lo mencionó Rosny al inicio y luego lo corroboró Norosov, es una escritura logosilábica. Esto lo que quiere decir es que hay glifos que representan palabras completas, y eso sería lo de logo, y luego también silábica porque algunas figuras representan sílabas y a partir de la combinación de esas sílabas se van formando las palabras. Entonces vamos a encontrar dentro de la escritura maya de los dos tipos de glifos. Entonces a partir de eso entonces se han identificado unas categorías básicas de signos en la escritura, como son logogramas, fonogramas, y signos auxiliares. Nos vamos a enfocar en algunos de ellos solo para conocer un poco acerca de la estructura, pero no es el objetivo de esta clase a profundizar en esa temática, sino que solo en lo que tiene que ver con la parte arqueoastronómica. Bueno, entonces en cuanto a esas categorías de signos, vamos a ver en primer lugar los logogramas, que son signos que representan palabras
o morfemas de la lengua y que tienen un significado completo. Es decir, cada glifo, cada jeroglífico tiene un significado, está asociado a un concepto que allí podemos ver algunos de los ejemplos. Entonces representan palabras completas, claro, palabras completas en la lengua maya de ese momento. Y acá podemos ver algunos. Algunos son muy descriptivos de lo que representa. Por ejemplo, aquí tenemos un glifo donde vean que es una cara como de un felino, tiene su oreja, tiene su boca, tiene su ojo, tiene aquí un diente, un colmillo y tiene manchas en pues toda la superficie del glifo. Este glifo pues representa la palabra Balam, que significa jaguar. Lo vamos a encontrar pues como está allí o con algunas características un tanto diferentes, pero que siempre nos van a ayudar. Algunas otras que va a haber en común entre los diferentes glifos que presentan esta misma palabra. Y eso es como si nosotros actualmente vemos la letra de uno de los compañeros y cómo escribe la otra compañera o cómo escribo yo, pues van a haber diferencias, pero al final va a tener ciertas características que nosotros vamos a saber que es una B, que es una A, que es una E, que es una G, aunque no sean exactamente iguales. Pues lo mismo acá, hay ciertos elementos que van a estar en los diferentes jeroglíficos que nos van a ayudar a identificar que se trata de este concepto. O aquí tenemos otro de que se lee witz, que es la palabra witz, que significa cerro, montaña. Y entonces estos puntitos o las formas que tiene internamente nos van a ayudar a entender que se trata de la palabra witz o back, que significa hueso, o pakal, que significa escudo, o ixik, que significa mujer, y también sería ishik, que significa mujer o señora. Y así hay diferentes, miren, hab, que significa año, kawil, que es un nombre de una deidad para los mayas, y que vamos a ir identificando algunas características, ¿verdad? Estas volutas que están aquí, pues que van apareciendo en los glifos que generalmente se asocian a este glifo que representa a la deidad Kawil, o que en el ojo tiene una especie de colochito, entonces uno ya lo ve, o que en la parte superior de la cabeza tiene una especie de semicírculo, ese tipo de cosas pues se van identificando en los diferentes glifos. Entonces esos son los logogramas. Esta otra categoría de signos que se llama fonogramas o silabogramas, también se les puede encontrar. Y esto lo que van a representar son sílabas, es decir, que se leen, así como nosotros decimos ba, ka, la, le, mi, pues aquí representa sílabas, diferentes tipos de sílabas de los pues, sonidos que dentro de la lengua maya existen, que hay algunos dentro de la lengua maya que no existen en el castellano, ni lo contrario, ¿verdad? Hay elementos de castellano que no vamos a encontrar en los
en las sílabas de la escritura maya. Entonces, esto vamos a encontrar que es una combinación de consonante más vocal. Y también hay vocales solas. Entonces son 5 vocales y 20 consonantes. Y con la combinación de estas fonogramas, pues se van construyendo las palabras que representan esos conceptos en la lengua maya. Entonces aquí este glifo representa I, Chi, Hu, Ma. Entonces, y ya vamos a ver que todo un silabario donde vamos a encontrar todas las sílabas que se han identificado hasta el momento. Y en las inscripciones vamos a encontrar que las palabras se pueden representar, para algunas van a haber logogramas, y que entonces nosotros podemos encontrar precisamente ese logograma, pero a veces vamos a encontrar esa misma palabra compuesta por las sílabas. Entonces aquí, igual con el glifo Balam o con la palabra Balam, vamos a ver que cómo se representaría con cierto orden, aunque también se puede encontrar de forma distinta, pero por lo menos encontramos 5 diferentes ejemplos de cómo se puede encontrar dentro de las inscripciones. Podemos encontrar el logograma completo. Vean, aquí está Balam con sus manchitas, su oreja, el colmillito, el ojo, un poco la nariz y las manchas. Bueno, ese es acá lo encontramos porque a veces hay ciertos logogramas que se pudieran leer diferente. Entonces, a veces se va encontrando que se combina también con las sílabas. Y eso hace como más evidente que esa palabra comienza o lleva en alguna de sus partes determinadas sílabas. Por ejemplo, acá, pues complementan al logograma Balam con la sílaba Ba. Entonces, no es que vamos a decir Ba, Ba, Lam, sino que ya de un solo sabemos que es un complemento que hace más claro que es la palabra Balam, porque está la sílaba Ba. O acá que está en la parte de abajo la sílaba Ma. Entonces está claro que es Balam la palabra que allí están representando. Y acá vemos el logograma tanto con la sílaba Ba como con la sílaba Ma. Y entonces igual se lee de la misma forma Balam, sin duplicar el sonido. Solo son complementos que refuerzan cómo se lee este glifo. O podríamos encontrarlo completamente con las sílabas, con las 3 sílabas que representan a la palabra Ba, La y Ma. Pero ustedes me van a decir, ¿pero por qué Ma si termina en M? Ya vamos a ver que hay ciertas reglas que se han logrado identificar que se utilizaban a la hora de construir la palabra. Entonces, al final, pues sí tenemos una sílaba completa, pero solo se pronuncia la consonante, no se pronuncia la vocal. Entonces, estos son 5 ejemplos para una sola palabra. Bueno, entonces, de lo que les estaba hablando, pues son algunos recursos que se han identificado dentro de la escritura. Y uno de esos recursos es la complementación fonética.
Y era lo que yo les decía, añadir uno o más signos fonéticos, es decir, sílabas, a un logograma para indicar que el fonema comienza o termina con esas letras. Puede ser al inicio y al final, ¿verdad? En cualquiera de se puede encontrar solo en al inicio, solo al final, o al inicio y al final. Entonces vean, aquí este es el logograma Ahau, que significa rey o señor. Este es un glifo que lo vamos a encontrar mucho, especialmente relacionado con las inscripciones que habla de los gobernantes. Entonces, Ahau, y aquí encontramos con complementación fonética. Aquí con una A al inicio. Vean cómo se va representando el logograma Ahau. Un tanto diferente, pero hay ciertas características que lo ayudan a identificar que es el mismo, ¿verdad? Vemos este elemento en la parte superior que se va representando de diferentes formas y luego uno ya lo va identificando con mayor claridad. Entonces aquí está A y Ahau. Ahau se lee igual, sin duplicar. La complementación fonética no significa que se debe de duplicar el sonido. O, Ahau y la sílaba Wa. Entonces nos indica que termina en W. Más que en W, en el sonido, ¿verdad? Porque también, dependiendo de dónde se ha trabajado la interpretación y lo que se va identificando en estas escrituras, pues a veces se van a encontrar que en lugar de W se escribe U, pero esas son ciertas reglas que no vamos a ver en esta clase. Vean acá Ahau con el complemento A y con el complemento Wa. O la palabra Waj, que significa tamal o tortilla. Bueno, ya saben, miren, Waj significa tamal o tortilla. Y entonces aquí lo tenemos, Waj con el complemento fonético Wa o con el complemento fonético Ji, y que hace que, bueno, al final no se pronuncia la I y es Waj también. O Waj con Wa y con Ji. Y entonces vayan viendo cómo se hace pues esa complementación. O la palabra tum, que significa piedra, y que la vamos a encontrar, miren, tu y tum. Entonces, tum. O tum y ni. Tum. Al final, la palabra sigue siendo tum. El ni solo es complemento fonético, no se pronuncia la i, pero se sabe que termina en n. O esta que ayuda a entender que comienza con tu. O tu, ni, pero que como se debe de leer esto, o sea, uno ve, aquí está tú, aquí está el logograma tun y está la sílaba ni. Es tun. Siempre con pues la pronunciación básica. Esta escritura es bastante ordenada, como lo hemos ido viendo. Se forman pues filas y columnas, y para eso entonces cada glifo está se le dice bloque glífico, es decir, está en un cuadrito que todos están iguales, más o menos iguales. Entonces se va diseñando o iban diseñando de modo de que encajara dentro de ese bloque glífico las sílabas,
y los logogramas sin salirse, ¿verdad? No es que unos eran más largos, otros más cortos, no, bien ordenados, ¿verdad? Entonces a eso se le ha llamado actualmente bloque glífico. Entonces los escribas mayas componen normalmente las palabras formando grupos de signos dispuestos en un espacio cuadrangular. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Está pues bien clarito cómo iban organizando las filas y las columnas a través de la organización de estos bloques glíficos. Recuerden que muchas, estas inscripciones eran en piedra. ¿Se imaginan el diseño que tenía que haber antes de poder pues plasmar todo esto ya en un bloque de piedra? Y acá vemos las filas, las columnas y los bloques glíficos que se van construyendo ahí, que se van organizando. Bueno, entonces, pero dentro de esos glifos, así como vimos que se va construyendo con complementación fonética y con las sílabas y con los logogramas, entonces dentro de esos bloques glíficos va a haber más o menos un orden. Y tanto en el bloque glífico como en toda la inscripción, generalmente se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, en la mayoría de los casos. Hay sus excepciones dependiendo de dónde está ubicado el texto y que podría darse lo contrario, pero son las menos. En la mayoría tiene este mismo orden. Entonces aquí nos presentan cómo podría estar organizado glifos que tengan 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Vean siempre 1, 2, izquierda, derecha, 1, 2, izquierda, derecha, o arriba hacia abajo, 1, 2. O si de 3, 1, 2, 3. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4. A veces se va a encontrar que pudiera variar un poco ese orden. En la medida se van estudiando más glifos, se va encontrando que a veces ese orden pudiera cambiar, pero generalmente este es lo más normal que se pueda encontrar. Ya cuando se va comprendiendo más y se saben más palabras del maya, pues entonces ya se va identificando, este se lee de este orden, ¿sabes? Entonces, pero acá vean lo que pues hay un signo mayor que a veces está al centro, como que estos que están acá, que tuvieran un signo al centro, hay un prefijo antes, o puede haber un superfijo que es en la parte superior, un subfijo, un posfijo después, y hay a veces ciertas sílabas o ciertos logogramas que están en fijos, es decir, está en un signo grande y luego en chiquitito está algún signo no es menor, sino que está diseñado de esa manera de que está el espacio allí, entonces está pues en ese punto. Aquí hay unas palabras para ir viendo algunas de esas construcciones que ellos hacían. Entonces acá vemos la sílaba A, aquí U, la parte de arriba, y la esta de acá. A veces esta es doble, esa figurita 2 veces, pero a veces no la vamos a encontrar doble, sino que con que esté una ya se sabe que es la sílaba la. Entonces aquí a, wo, la. Así miren, a, wo, la. Recordemos que yo les dije que había una regla donde en la última sílaba, la última letra no se pronuncia. Entonces aquí sería awol. Awol.
Aquí hay varios números que indican, bueno, diferentes formas de leer esta misma palabra. Estas cosas son más para las personas que se dedican al análisis de esto, que esta área del conocimiento se llama epigrafía y que es la interpretación de textos, pues antiguos en este caso, y de cómo se lee. Y es un campo bien especializado. Eso les digo que en esta clase solo vemos algunos elementos básicos para poder entender cómo funcionaba, pero no lo vemos con tanto detalle. Entonces la palabra awol significa tu corazón. Y esto sale pues, de inscripciones que existen. O la palabra que está compuesta por las sílabas chu, ka, ja. Entonces este es chu, ka, ja. Entonces la última letra no se lee, entonces chuka. ¿Qué significa? Él fue capturado. Este es otro glifo que se encuentra mucho, o una serie de glifos que se encuentra mucho, asociado a la captura de prisionero, ¿verdad? En las guerras que existían en diferentes partes del mundo maya. O vean, aquí está puesto en diferentes formas para que vayamos pues familiarizándonos de cómo podían ellos armar las palabras. Vean, aquí está chum, en la palabra es chumtum. Chumtum, aquí dice expresión, chumtum significa el asiento de piedra. Y esto es la colocación de las estelas o la colocación de ciertos altares. También es otra frase que se encuentra mucho en las inscripciones. Y que a veces esos asientos de piedra o de esas estelas se hacían en pues, el comienzo de periodos de 360 días. Ya vamos a ver eso de los periodos de 360 días. Pero entonces esa frase chumtum se encuentra mucho. Bueno, ya les dije que es el asiento de piedra. ¿Cómo se pudiera encontrar? Bueno, con el logograma chum y el complemento fonético infijo mu. Aquí está chum, esto es chum y este es mu. Entonces chum ya está. Tum, entonces lo vamos a encontrar con tum y con la sílaba ni. Este colochito que está aquí, que a veces va a estar abajo, a veces al lado, es ni. Entonces esta es la frase chum tum, asiento de la piedra o asiento de piedra. Aquí igual vean, tenemos chum, tenemos infijo, infijo es metido ahí, mu, que en este caso no sale esta carita, sino que solo sale esta parte, pero con eso ya se entiende que ahí está infijo la sílaba mu. Y luego tum ni acá abajo. Vean acá está chum grande, este es el grande por fuera, y el tum está infijo adentro. Y este chum pues tiene, vean, este elemento y este elemento lo vamos a ver acá. Y el tum, que el tum tiene, miren estos circulitos y esta figurita acá, entonces lo vemos aquí. Entonces combinaban o las ponían por separado, vean cómo lo iban diseñando. Dentro de las inscripciones hay un orden también. Vamos a ver que están las columnas. Aquí generalmente en las inscripciones se numera las filas con, bueno, números arábigos y con letras del abecedario las columnas. De modo que si
yo me quiero referir a un glifo en particular, yo les puedo decir en F3. Entonces ustedes se vienen F y 3. Se está refiriendo a los glifos que están aquí. Y con eso entonces se hace descripciones de los glifos. Bueno, entonces, ¿cómo se lee? Igual, izquierda, derecha, arriba hacia abajo. Cuando tenemos varias columnas, a veces vamos a encontrar una sola columna y se lee hacia abajo. Cuando son varias columnas, se van leyendo de 2 en 2. Entonces, A y B, C, D, E, F, en este caso. Entonces pasamos, vean que están las filas. ¿Cómo lo leería? Bueno, primero leería A1, luego B1 y luego me paso a la fila de abajo, pero en la primera columna. Luego sigo con A2, B2, A3, B3 y así. Es una especie de Z. Nos vamos moviendo como una especie de Z hasta terminar. Cuando yo termine en B8, me paso a C1. Luego a D1, a C2 y así, ¿verdad? Hasta que terminamos hasta el final. Entonces, de esa forma es el orden de lectura de las inscripciones, pues con muchos glifos y muchas columnas y muchas filas. Una especie de Z. Vamos moviendo. Aquí está otro ejemplo. Vean que en el 1 hay un glifo que es más grande. A ese se le llama glifo introductorio. Y es que a veces vamos a encontrar que en las inscripciones hay un glifo que, bueno, se repite un poco, es un tanto parecido, aunque algunos de los elementos que están dentro de esos glifos dependen de las fechas y los meses a los cuales se está refiriendo la inscripción. Pero en general tiene una estructura bastante similar. Una figura un poco rectangular en la parte de abajo y luego dos elementos laterales que están simétricos. Y aquí al centro, pues un elemento que está asociado a las fechas que más adelante aparecen. Ese se llama glifo introductorio. Lo otro interesante de eso es que nos marca el inicio de la lectura. Entonces, si nosotros vemos una inscripción y esto por dónde empezará, pues lo primero que hay que buscar es el glifo introductorio, porque eso nos va a decir más o menos por dónde va a empezar. Y a partir de ahí entonces comenzar a leer en las filas y en las columnas. En este caso, vean, entonces esto me marca y luego voy al 2, luego al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y me paso al 8, al 9. Aquí se ha numerado para saber el orden. Vean, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 hasta el 31 y acá pues es impar el número de columnas, entonces se lee hacia abajo y allí se termina. Esto está en la estela 11 de Yaxchilán, una ciudad maya allá en Guatemala. Entonces vean cómo está organizado esto. Vean, acá sería lo mismo. Yo tendría que comenzar a leer aquí, luego me paso para acá, luego para abajo y así voy leyendo hasta que llego hasta el final y me vuelvo a pasar a las otras dos y voy leyendo, chum, chum, hasta que termine. Aquí tenemos otro ejemplo, esto es en Ixchutl, que es en Guatemala. El dibujo, bueno, es de la estela 4 de ese lugar. Y acá está pues las diferentes formas de traducir lo que dice esa estela, en este caso. Cada uno de estos pues representa un concepto diferente, pero básicamente lo que nos lleva es a tratar de saber cómo se lee.
Entonces aquí dice 12 how, y esta me está representando una fecha, pero eso de la fecha lo vamos a ver después. Vean que hay números, entonces esto se leería de aquí para acá, para abajo, hasta que terminar. A1, B1, A2, B2, A3, así. Aquí nos habla pues de una fecha en primer lugar, donde dice que se hincó una piedra, mire, se hincó la piedra, se asperjó gotas. A esto se refiere estos tres conceptos. Transliteración es poner todas las sílabas y logogramas corrido, así, cada uno que es, bueno, como se lee. Y luego la transcripción es, bueno, cómo se lee de forma independiente cada glifo. Luego ya se van formando las palabras, que esa es la transcripción. La primera es transliteración, la segunda transcripción y la otra es la traducción aproximada, por supuesto, porque no siempre se tiene todo el conocimiento de todas las palabras o completa. Entonces se trata de ir traduciendo lo mejor posible. Entonces dice que el Uchok, entonces Uchok Chak significa el asperjogotas. Esto generalmente se refiere a un sacrificio, a veces de sangre, porque pues se hacían, se pullaban pues algunas partes del cuerpo para sacar sangre, y eso se ofrecía en ofrenda. No todo era sacrificios de matar, sino que muchos eran autosacrificios, ¿verdad? Las personas pues hacían algunas ofrendas para determinados pedidos que estaban haciendo. Entonces, en las perjotas, quien, bueno, un personaje que allí más o menos está la traducción de cómo se pudiera leer, Yayak Hal, perdón. Entonces, hay otras partes que no se sabe todavía cómo se lee. Entonces se ponen signos de interrogación. Guardián de voz, Señor Divino. Eh, eh, cuando se están refiriendo a una persona y es algo de mucho poder o importancia, pues se le da una serie de títulos o de elementos que lo describen, ¿verdad? Dice, él lo vio, el Señor Divino de Motul, lo vieron los 28 señores. Entonces, así se va tratando de comprender las inscripciones que se van encontrando. Se han ido encontrando muchos grupos, por ejemplo, estos son de parentesco. Y entonces, en los manuales, aquí en la plataforma les he dejado unos manuales por si les interesa ver con más detenimiento varios de los glifos. Entonces, que está, bueno, el hijo, el tío materno, el, vamos a ver, el hermano mayor, el hermano menor. Pues hay diferentes palabras que ya se sabe cómo se leen y ya se ha identificado el glifo que corresponde. Aquí vemos, tenemos 4 glifos. Algunos son fechas que tienen números y algunos pues representan glifos como esta que representa a una estrella, o esto que se va a leer así hacia abajo. El altar Q, muy famoso en Copán, a un monumento espectacular que recoge la historia de los gobernantes de Copán, y en la parte superior justo hecho cuenta, ¿verdad? Cómo
cómo fueron, pues, quiénes son los gobernantes iniciales, cómo luego fueron, en qué fechas pues sucedieron determinadas cosas relacionadas con esa vida política de Copán. Ok, hay un ejercicio que vamos a hacer. No se los había, no está, se los voy a poner activo porque no habíamos visto esta parte, entonces no quería que se confundiera. Pero ¿cuál es el ejercicio? Este es un ejercicio netamente didáctico. No implica que así funciona, o sea, que así se puede leer o que así se puede construir las palabras o que existían estas palabras ya vamos a hablar de cuáles palabras me estoy refiriendo, las que vamos a utilizar en el mundo maya. No, vamos a utilizar otras palabras, pero vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se construyen los glifos a partir de las sílabas. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? El ejercicio consiste, es un ejercicio que se diseñó y ahí está en uno de los manuales, diseñado por uno de los autores, cómo escribir nuestro nombre con glifos mayas. Como les digo, este es un ejercicio netamente didáctico. No implica que mi nombre, Noemí, existía en ese momento. Entonces, no es que son glifos reales de palabras que iban a existir en el mundo maya, pero nos ayudan a entender cómo es que funcionaba. Entonces, ¿cómo va a ser ese ejercicio? Bueno, vamos a tomar un nombre, puede ser un nombre, un apellido míos, o sea, cada uno de ustedes tiene que elegir uno de sus nombres y lo primero que vamos a hacer es dividirlo en sílabas, porque vamos a dibujarlo a partir de las sílabas. Imagínense que esto es como que si ustedes fueran escribanos de ese periodo y van a escribir un nombre. Entonces en mi caso, yo me llamo Noemí, voy a dividirlo en sílabas. Una sería no, otra recuerden que las vocales son sílabas aparte, y mi, Noemí, es una palabra de 3 sílabas. Bueno, voy a escoger una sílaba principal, en este caso voy a escoger la sílaba del centro, que sería la E. Y luego le voy a poner un prefijo, es decir, la sílaba no antes y la sílaba mi después, para que siga el orden. Entonces, con mi nombre, pues vamos a hacer de esa manera. Hay sonidos que no existen en el maya, de los nuestros. Entonces aquí nos dan un ejemplo de cómo podríamos sustituir esas palabras. Al final no es que va a ser exacto porque son dos lenguas distintas, pero por lo menos si uno lo lee de corrido, pues pareciera el nombre de uno. Entonces, C no existe, CE no existe en el maya, entonces lo vamos a reemplazar con una S y una E, con la sílaba C. O K con C no existe, entonces vamos a utilizar K con K, la letra K. O la D no existe tampoco, entonces la vamos a reemplazar con una T. La F tampoco, con una P. La G con una K, la Q con una K, la R con una L. No existe sonidos R. La B con B dental, con la B labial. Y la Z con un sonido tss, tss, que es una T y una Z. Entonces, una vez que ya hemos identificado las
sílabas vamos a ir a buscarlas. Y para eso allí está un silabario, y aquí lo pueden ver también, es este. Permítanme que... Bueno, entonces, a partir de eso, siguiendo el, siguiendo el orden que vimos, entonces van a ordenar las sílabas y van a construir un bloque glífico, o sea, un cuadrito en un cuadrito, o si necesitan dos, lo importante es que quede dentro de un cuadrito, que no me las vayan a poner separadas, a veces ponen una separada del otro, no, aquí van unidas. Si es un solo nombre, tienen que ir unidas. Y entonces allí van diseñando cómo harían su nombre. Puede ser cualquiera de sus nombres, ¿verdad? Seleccionen el que piensan o el que vayan viendo que es más sencillo poder incluirlo dentro de ese bloque glífico. Lo hacen, lo dibujan allí en el material en el material están las sílabas. Entonces van buscando las sílabas y van construyendo su nombre. Entonces esa actividad va a quedar disponible. La voy a activar pues para que ustedes la puedan subir. Ustedes dibujan eso, lo dibujan y bueno, en una página grande, pequeña, ahí depende, le toman una fotografía. Bueno, que pongan cuál es su nombre, cómo dividieron esa palabra. Digamos, yo pondría, bueno, Noemí, y luego pondría Noemí en nuestro idioma. Y luego hago el glifo, porque después a veces no comprendo cómo fue que la construyeron. Quizá interesante ir viendo cómo cada quien la va a ir construyendo. Entonces esa es la actividad para la próxima semana. Entonces vayan revisando poco a poco y lo van completando y se va subiendo. Lo otro es la numeración. El siguiente tema es numeración. Hay videos que ya habían quedado asignados para poder observar acerca de la numeración. Y hay una actividad otra actividad de numeración que también va a estar disponible. Son actividades que ayudan a reforzar lo que nosotros vamos viendo. El día de hoy solo vamos a ver un poco acerca de la numeración, que es un punto clave para lo que vamos a ver más adelante, porque esto permitió el registro de muchas cosas relacionadas con la astronomía, y es muy interesante cómo construyeron su sistema de numeración. Para comenzar, les debo decir que importante, en las características de Mesoamérica y en las características de los mayas lo vimos. Tienen un sistema de numeración vigesimal, es decir, 20 números se combinan y pues se va creando el sistema de numeración de Mesoamérica y en este caso de los mayas. Lo que pasa es que los mayas tanto en escritura como en numeración fueron mucho más detallados y llegaron pues a entender, a desarrollar pues mucho más conocimiento hasta lo que se sabe. Entonces el sistema es vigesimal. El sistema, bueno, es un sistema que permite la combinación de esos números para
pues generar números más grandes, igual que el nuestro. Si nosotros tenemos un 10 y le ponemos un 0 después del otro 0, se nos convierte en 100. Si le ponemos otro 0, se nos convierte en 1000 y otro 0 y así va creciendo, pues de la misma manera. Solo que en este caso los mayas, en lugar de hacerlo horizontalmente, que iban agregando números, sino que lo iban agregando de forma vertical. Entonces es un sistema completo, no son números nada más, sino que es un sistema que permite plantear cualquier número que nosotros nos podamos imaginar. El sistema, bueno, la forma más común que hemos aprendido es el de puntos y barras. Ese nos lo cuentan en secundaria y lo aprendemos por ahí en esos grados. Pero realmente hay más. Es el mismo sistema, solo con representación de los números un tanto diferente. Claro, eso complica un poco más el asunto, ¿verdad? Pero lo podemos encontrar y se puede entender ya después, pues se entiende. ¿Cuáles son esas tres formas? De puntos y barras, como lo vimos, como lo vamos a ver y como lo conocen. El de variantes de cabeza, es decir, hay unos glifos que son formas de cabezas de personas y que cada uno de ellos representa a un número de 0. Recuerden que los mayas reconocían el 0, del 0 al 19. Allí son 20 números. Del 0 al 19, 20. Son 20. Y luego hay otros de cuerpo entero que ya incluye, pues no solo la carita, igual que la de las variantes, sino que el cuerpo entero. Ahí hay un par de ejemplos que encontramos en la zona maya. En el caso de los números de puntos y barras, es una cosa impresionante, pero con 3 diferentes símbolos arman sus 20 números. Y con esa combinación de esos 20 números arman todo el sistema de numeración. ¿Cuáles son esos símbolos? Bueno, el caracol, dicen algunos que es una especie de caracol lo que representa el 0, que es este. Esta es una de las representaciones, ya vamos a ver otras, que se representa el 0. Un punto es un 1 y una barra es un 5. Nosotros podemos combinar más puntos, pero que no lleguen a equivaler a 5, sino que hasta 4 puntos continuos y luego las barras. Y las barras también se pueden poner hasta 3 barras. Pues con esos 3 símbolos se van combinando y se generan los números que ya vamos a ver. Luego hay otros símbolos que representan el 0. A veces vamos a encontrar esta especie como de flor. Yo le veo como de flor. A la mitad representa el 0. Este lo vamos a encontrar en lo que nosotros vamos a hacer más adelante. Así que préstenle atención. Una florecita a la mitad es un 0. O este también representa 0, 0 y 0. Por eso dicen que es caracol, porque vean esta forma que tiene acá. Ok, entonces, ¿cuál es la numeración básica? Esta numeración básica es como cuando yo digo 0, 1, 2, 3, 4, o lo escribo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son los 10 números básicos de nuestro sistema decimal. Con la combinación de estos generamos nuevos números. Entonces, la numeración básica de los mayas eran 20, que van desde 0 a 19. Recuerden, siempre comienza, o no como que comienza, sino que reconocían al 0. Bueno, ahí está el 0, un punto es 1, 2 puntos, 2, 3, 4. Les dije que podían haber hasta 4 puntos juntos. Ya después no pueden haber 5 porque hay una barra que representa 5. Entonces no necesitan 5 puntos, sino que ya ponen la barra. Y luego de la combinación de los puntos y la barra se van generando los demás números.
El 6, una barra y un punto. El 7 con 2 puntos. 8, 2 puntos. 9 con 4 puntos y la barra. Ahí tenemos el 9. 2 barras es 10. 2 barras y un punto es 11. 2 barras y 2 puntos son 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y ahí están los 20 números del sistema vigesimal, del sistema vigesimal del pueblo maya. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Vamos a ver en la siguiente clase los números, pero con variantes de cabeza, con cuerpo entero, y luego cómo se va construyendo el sistema de numeración. Tengan buenos días, buenas tardes y nos vemos en la siguiente clase.